Buenas tardes, mi nombre es Soraya Almeida. Esta es una presentación para el informe final, fase 4, de Introducción a la Regencia de Farmacia. En el desarrollo de las unidades 1 y 2 tuvimos la oportunidad de estudiar la historia de los antecedentes de la regencia de farmacia. En este momento vamos a hablar de 3 hitos importantes en toda la historia de estos antecedentes. Tuvimos la oportunidad de entender que los primeros medicamentos conocidos fueron aplicaciones de hierbas y de cocciones vegetales y que más tarde la casualidad y el instinto condujeron al hombre al descubrimiento de más remedios. En ese entonces era evidente que el hombre debía observarse a sí mismo antes de observar a los animales. La historia de la farmacia no se puede separar del arte de curar, en donde un individuo con experiencia revisaba la llaga de un enfermo y de acuerdo con su gravedad decidía preparar el ungüento o el cataplasma que debía aliviarlo. Más adelante en el siglo XX se evidencia el desarrollo de la farmacia hospitalaria de la actualidad. En este punto era necesario ser especialista y no simplemente un licenciado para trabajar en un hospital y se crea la farmacia hospitalaria. Se comienza a hablar de farmacias municipales, ya se dejan de lado las boticas y cada hospital podía tener su propia farmacia con un farmacéutico al frente. En este momento se da inicio a la industrialización de los medicamentos. Los farmacéuticos pierden el contacto con el enfermo pasando a ser dispensadores y almacenadores. Y en 1945 por normativa se crea un envase tipo hospitalario y un precio con ventaja para este sector. En Colombia la verdadera profesión se inicia en 1929 con la Escuela de Farmacia de la Universidad Nacional. La farmacia magistral cambia radicalmente hacia la década de los 30 con la obtención de medicamentos de forma masiva y se crean 6 laboratorios farmacéuticos. En 1938 aumenta a 4 años el estudio de la farmacia en la Universidad Nacional e induce a la creación de facultades de química en Cartagena, Atlántico y Antioquia. En ese momento, al orientarse los químicos farmacéuticos en la producción, se ve la necesidad de crear un profesional que llenara este vacío y por tanto se crea la carrera intermedia de regencia de farmacia en la Universidad de Antioquia en 1967. Esto para trabajar de la mano con el químico farmacéutico en un trabajo social y para combatir la práctica de una farmacia comercial que dejaba al paciente en un afán de consumir medicamentos sin control para todo problema que presentara su salud. Más adelante, en la década de los 70, se analiza la problemática a fin de reducir los riesgos de registro, distribución y control de los medicamentos. Se crea la Comisión Revisora de Productos Farmacéuticos para definir la aceptación de fármacos en el país y se realizó un diagnóstico que evidenció un manejo caótico en las preparaciones hechas sin escrúpulo y con el objetivo de explotar la fe pública. Se crea el INVIMA para ejecutar políticas en materia de medicamentos y alimentos con la aprobación de la Ley de Seguridad Social y se inicia el Sistema de Atención Farmacéutica y el Programa de Medicamentos Esenciales dentro del POS. La farmacia de hoy ha dado un giro teniendo en cuenta que la atención está centrada en el paciente. Esto ha avanzado de la mano de instituciones que vienen en continuos cambios y procesos de innovación, donde lo más importante es contar con el personal calificado y reducir la mayor cantidad de riesgos a los que pueda estar expuesto un paciente. La formación del regente de farmacia ahora está centrada en procesos relacionados con una adecuada administración de la cadena de abastecimiento que cumpla con las buenas prácticas de manejo. La OMS ha publicado en varias oportunidades que los regentes de farmacia deben ser profesionales con competencias suficientes para interactuar con la industria, la comunidad, y esto quiere decir que se amplían los campos en los que un estudiante de regencia de farmacia debe prepararse. Hoy día, los regentes de farmacia han pasado a tener un papel mucho más relevante en las cadenas de abastecimiento. Las instituciones hospitalarias están trabajando en pro de aumentar sus niveles de confianza ante sus pacientes y o aseguradores. Y esto hace necesario contar con personal altamente capacitado.
La responsabilidad de preservar la vida de un ser humano mediante la correcta administración de medicamentos y dispositivos médicos ejercen una altísima presión en la sociedad y en el desempeño de los profesionales. Encontramos en nuestra sociedad personas a quienes solo les interesa el lucro, y esto rompe con los esquemas de seguridad de muchas instituciones. No es suficiente con garantizar que las condiciones de almacenamiento de un laboratorio, farmacia o distribuidor cumplan los requisitos exigidos. La situación de riesgo hace necesario ampliar el espectro de atención a otros actores como las transportadoras y o mensajerías. No es desconocido que en muchas de estas etapas se rompen las barreras de seguridad y pueden encontrarse acciones de personas fraudulentas que amenazan la vida de los pacientes. El código de ética es el derrotero para el adecuado desempeño del tecnólogo de regencia de farmacia, en donde se anteponen las necesidades de los pacientes antes de las necesidades personales. Esto implica hacer frente a nuestro juramento del farmacéutico, donde prometemos destinar nuestra vida profesional al servicio de la humanidad y obedecer todas las leyes y normas que permitan garantizar este compromiso mayor. Tenemos unos principios de bioética que voy a mencionar. El primero es la no maleficencia, que consiste en respetar la integridad física, protegiendo al paciente de muchas de las conductas mencionadas anteriormente. El principio de beneficencia, que es la obligación de hacer el bien. Principio de autonomía o libertad de decisión, que es la obligación de respetar las opciones y valores de las personas. Y el principio de justicia, que es tratar a cada uno como corresponda, promoviendo condiciones de igualdad. Esto nos lleva a resumir, entre muchas otras funciones de un regente de farmacia, las siguientes. El primero, velar por la correcta recepción técnica de los medicamentos e insumos en una institución. El segundo, velar por el adecuado manejo de los medicamentos e insumos bajo condiciones de almacenamiento adecuado. Tercero, velar por la correcta dispensación de los medicamentos de acuerdo a la prescripción médica. Cuarto, garantizar que no se cometan modificaciones y o adulterios a los medicamentos. Y quinta, propender por la seguridad de los pacientes mediante la aplicación de todas las normas establecidas por las instituciones y por la ley. Muchas gracias.